Vamos a hablar de algunas de las obras más importantes que el Espíritu Santo hace u obra en las personas. Amén. Sin duda, uno de los milagros más grandes de la vida es el nacimiento de un nuevo ser. Amén. Todo empieza con dos células que se unen para dar paso a una nueva creación, a la creación de un nuevo ser. Además, estas células contienen todo lo necesario, todos los componentes necesarios para que este nuevo ser se convierta en una persona adulta, madure, con características únicas. Amén. Además, este ser algún día será responsable ante Dios por sus decisiones. Ahora bien, el hombre nace físicamente, pero nace espiritualmente muerto a causa del pecado. Como todos sabemos, Adán pecó en el huerto del Edén. Dios le dijo: el día que comieras de ese árbol que te mando que no comas, morirás. Adán desobedeció, comió del árbol que Dios le dijo que no comiera, y efectivamente, como dijo Dios, ese día el hombre murió espiritualmente. Amén. Y todo hombre, a partir de ese momento, nacen muertos espiritualmente. Dice la Biblia en Romanos, voy a poner todos los versículos aquí en el proyector porque voy a usar diferentes versiones bíblicas. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, esto es por Adán, cuando pecó, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El ser humano nace, se desarrolla, crece, madura físicamente, pero su espíritu permanece muerto a causa del pecado, desde el primer día de su nacimiento. Amén. Por eso el ser humano, además de nacer físicamente, también necesita nacer espiritualmente. Jesús le dijo a Nicodemo, cuando Nicodemo se acercó a hablar con Jesús, le dijo: si no naces de nuevo por el Espíritu Santo no puedes entrar al reino de Dios. Esto del nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no ha hecho esta obra de darte vida espiritual, aunque vengas a la iglesia, aunque leas la Biblia, aunque cantes, etcétera, etcétera, no perteneces a la familia de Dios, no perteneces a la iglesia, todavía estás muerto espiritualmente. Amén. Además de esto, además de este tema del nuevo nacimiento, vamos a ver también que el Espíritu Santo convence de pecado, guía a la persona al arrepentimiento, hace del creyente morada y también nos adopta en la familia de Dios. Lo primero que vamos a ver es que el Espíritu Santo es el encargado de traer convicción al corazón de las personas. Salmo 51:3 dice así, aquí habla David: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Solo el Espíritu Santo puede traer este tipo de convicción al corazón. Amén, de que somos pecadores, de que nosotros hemos hecho lo malo delante de Dios. Si el Espíritu Santo no trae ese tipo de convicción al corazón de las personas, es imposible que la persona venga al arrepentimiento. Solo el Espíritu Santo puede convencer a la persona de que es pecadora y necesita arrepentirse. Por eso dijimos martes atrás que necesitamos el poder y la unción del Espíritu Santo para anunciar, para predicar el Evangelio. Amén, para que el mismo Espíritu Santo haga la obra en el corazón de las personas trayendo convicción de pecado, como habíamos leído en Juan 16:8. Dice, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Amén. Ahora bien, cuando el Espíritu Santo trae convicción de pecado, la persona debe arrepentirse. Amén, para que el Espíritu Santo haga su obra regeneradora. Amén, en la persona. Es cuando el Espíritu Santo le imparte la vida de Dios. A esto le llamamos el nuevo nacimiento. Amén. Pero esto de arrepentirse es una decisión que debe tomar la persona. El Espíritu Santo nunca obliga a nadie. Es un acto de fe de parte del pecador cuando éste es convencido por el Espíritu Santo. Dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. El pecador debe dar ese paso, debe tomar esa decisión de arrepentirse de su pecado para poder obtener la salvación que da Dios. Amén. Ahora, ¿qué es
el arrepentimiento. El término arrepentimiento en la Biblia es un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de rumbo y estilo de vida. Si íbamos por un mal camino, ahora vamos por un buen camino. Esto es el arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento debe afectar todas las áreas de nuestra vida, nuestra mente, nuestras emociones o sentimientos y también nuestra voluntad. O sea, se trata de un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir y en nuestra manera de actuar. El arrepentimiento verdadero es aquel que produce cambios. Si no hay evidencias de nuestro arrepentimiento, esto no es verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero es aquel que produce cambios en la persona. Si no hay cambios o evidencia, eso no es un verdadero arrepentimiento. Y el arrepentimiento empieza primero en la mente, en el intelecto. La persona se da cuenta que va en la dirección equivocada y que las consecuencias son terribles. Entonces toma la decisión consciente, como aquel hijo pródigo que se había alejado de la casa del padre, se dio cuenta de su condición lamentable y dijo así: me levantaré e iré de nuevo a la casa de mi padre. Entendió primero que su situación era lamentable. Entonces recapacitó, pensó y tomó la decisión: volveré a la casa de mi padre. Cuando el Espíritu Santo trae convicción de nuestro estado, amén, nosotros tenemos que tomar la decisión de volver a Dios, de arrepentirnos delante de Dios. La persona reconoce que la única solución al problema del pecado es Jesús y a la vez le entrega su mente para que Dios, a través del Espíritu Santo, empiecen a trabajar en su mente. Amén. Dice la palabra: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Lo primero que afecta al arrepentimiento es nuestra mentalidad. Nos damos cuenta de que íbamos en un camino equivocado, de que nuestra condición era lamentable, de que nuestro fin era terrible. Amén. Entonces, entendiendo eso, tomamos una decisión. Amén. También el arrepentimiento afecta nuestros sentimientos. Cuando la persona comprende su condición de pecador, cuando la persona comprende que ha hecho lo malo delante de Dios, que ha vivido de espaldas a Dios, esto produce en él un sentimiento de tristeza. Este sentimiento de tristeza viene por el Espíritu Santo. Leemos en 2 Corintios 7, traducción lenguaje actual, dice así: pero ahora estoy contento porque esa tristeza hizo que ustedes cambiaran y que le pidieran perdón a Dios. En realidad, Dios así lo quiso. Por eso no creo que hayamos hecho mal al escribirles. Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esta tristeza, la que produce el Espíritu Santo, hará que ustedes cambien y le pidan perdón y se salven. Amén. La tristeza que produce Dios, cuando uno entiende que es un pecador, esa tristeza no es negativa, esa tristeza es positiva. Esa tristeza no nos lleva a la depresión, no nos lleva a la droga, al alcohol, sino que nos lleva a cambiar delante de Dios. Amén. Ahora bien, puede haber mucha tristeza en nuestro corazón por el pecado, pero esto no sustituye el acto de confesar el pecado y apartarnos del pecado. Esto último es lo más importante. Es decir, el verdadero arrepentimiento también produce un cambio en el comportamiento. Es importante reconocer el pecado y confesar el pecado, pero también es muy importante apartarse del pecado. Amén. Es estar dispuesto a empezar a caminar en obediencia a Dios. O sea, el arrepentimiento es, uno entiende que es pecador, esto produce tristeza, entonces la persona toma una decisión consciente y es caminar en sentido opuesto al que caminaba. Antes caminaba en la desobediencia, ahora camina en la obediencia a Dios, ahora camina en la voluntad de Dios. Amén. Este llamado al arrepentimiento es universal. Dice Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, y vemos que es un mandamiento, no es una opción, no es una recomendación o un consejo, sino que es un mandamiento. Dice, manda a todos los hombres en todo lugar, se refiere también dentro de la iglesia, nos habla a nosotros también, que se arrepientan. ¿Amén? ¿A quiénes manda? A todos. Porque aunque nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, hemos sido transformados y ya no somos esclavos del pecado, todavía en nosotros permanece
esa naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, que muchas veces tira de nosotros, nos arrastra a cometer cosas o a hacer cosas que no agradan a Dios. Amén. El arrepentimiento es la solución al pecado. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí Juan no le está hablando a los incrédulos, aquí Juan le está hablando a los creyentes. Los creyentes también deben arrepentirse. Aunque somos creyentes, aunque hemos nacido de nuevo, aunque pertenecemos a la iglesia, todos los días nos equivocamos, todos los días cometemos error. Como dice la palabra, todos los días ofendemos. Entonces el arrepentimiento también debe practicarlo el creyente. Amén, porque también pecamos, también nos equivocamos, también cometemos errores. Por eso cada día debemos confesar delante de Dios nuestros pecados para que Dios nos perdone. Ahora, lo opuesto al arrepentimiento es resistir al Espíritu Santo. Se puede ser religioso, se puede venir a la iglesia, se puede cantar, estudiar la Biblia y sin embargo resistir al Espíritu Santo. Amén. Esteban, el primer mártir, aquel que fue apedreado, hablándole a los religiosos, les dijo: ustedes son duros de cerviz, siempre están resistiendo al Espíritu Santo. No les estaba hablando a cualquier persona, les estaba hablando a religiosos, a personas que conocían la ley, conocían la palabra de Dios, eran maestros de la ley, pero sin embargo resistían la obra del Espíritu Santo. Podemos ser creyentes, podemos venir a la iglesia, podemos cantar, podemos ofrendar, podemos hacer mil cosas dentro de la iglesia, pero a la vez también podemos estar resistiendo al Espíritu Santo. Por eso debemos ser sensibles a la voz y a la guía, a la enseñanza del Espíritu Santo. Amén. No podemos poner por encima de la relación con el Espíritu Santo la religión. Amén. Es importante que cada día tengamos una relación con el Espíritu Santo, una relación de amor. Amén. Ahora bien, dijimos que el Espíritu Santo es aquel que nos imparte la vida de Dios, esta vida que perdimos cuando Adán pecó en el huerto del Edén. Amén. Y esto se produce cuando la persona se ha arrepentido. No hay nuevo nacimiento, como dijimos, sin arrepentimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, cuando éste vino de noche a hablar con él, le dijo que necesitaba nacer de nuevo. Pero como dijo Pepe el domingo, Nicodemo pensó en el nacimiento natural y dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer? Entonces Jesús le explicó que estaba hablando del nacimiento espiritual, no del nacimiento físico. Y le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo espiritualmente. Un muerto no puede entrar al reino de los cielos. Una persona muerta espiritualmente no tiene acceso al reino de los cielos. Dice la palabra: Dios es Dios de vivos y no de muertos. ¿Amén? Amén. Dice Efesios 2:1. Él, o sea Dios, os dio vida a vosotros, está hablando a la iglesia, a los que ya han sido resucitados, aquellos que ya han creído, que son parte de la iglesia. Dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una persona que no se ha arrepentido pertenece muerta en pecado. Amén. Los creyentes podemos decir que hemos experimentado dos nacimientos: el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. El nuevo nacimiento por el Espíritu Santo es el milagro más grande que puede experimentar un ser humano. También se le llama regeneración por el Espíritu. Es cuando la persona pasa de muerte a vida. Estaba muerta en sus pecados, en sus delitos, pero ahora tiene vida delante de Dios, pertenece al reino de los cielos, puede llamar a Dios Padre. Amén. Pasa de muerte a vida. Es cuando la persona pasa de condenación a salvación. Estaba condenada la persona a causa del pecado, pero al creer en Jesucristo y recibir la vida de Dios, pasa a tener salvación, vida eterna. También pasa de estar bajo maldición a estar bajo bendición. Estábamos bajo la maldición del pecado, ahora estamos bajo la bendición de Dios. Es cuando la persona pasa de pertenecer del reino de las tinieblas a pertenecer al reino de los cielos.
El mundo podemos decir que es un gran cementerio donde los muertos comen, se mueven, trabajan. Su único destino es la condenación eterna. Pero nosotros, los que hemos creído, hemos resucitado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo al creer en Jesús. Amén. Como dice la palabra, presentados como vivos de entre los muertos. Hemos resucitado de entre los muertos. Somos un pueblo vivo delante de Dios. Dios es nuestro Dios porque estamos vivos delante de Él. Dios no es Dios de muertos. Amén. Ahora, Él no solo nos da vida, sino que el Espíritu Santo hizo morada en nosotros. Hizo de nosotros su propio templo. Dice 1 Corintios 6:19, el cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. El Espíritu Santo no es un visitante ocasional que viene de vez en cuando estamos cantando o adorando o orando, sino que Él habita en nosotros de una manera o de una forma permanente, y por eso podemos tener una relación con Él, una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también hace el papel en nosotros de consejero, maestro, guía, consolador. Como vimos unos martes atrás, el Espíritu Santo es una persona. No es una fuerza, una energía, un poder que flota en el aire, sino que es una persona. Y vimos evidencias y características que se encuentran en la palabra que nos muestran que el Espíritu Santo es una persona. Amén. Por eso es que podemos tener una relación íntima, una comunión íntima con el Espíritu Santo, porque Él habita en nosotros. Cuando queremos hablar con el Espíritu Santo, no tenemos que llamarlo o invocarlo o hacer un ritual, porque Él ya está en nosotros. Amén. El Espíritu Santo también está en nosotros para producir fruto a fin de que podamos vivir una vida cristiana abundante. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto produce en nosotros la persona del Espíritu Santo. También Él nos santifica, y quiero hablar un minuto acerca de esto. Y otra de las obras del Espíritu Santo consiste en santificarnos. Dice 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Está hablando a los creyentes, a los que ya se han arrepentido, a los que ya han puesto su fe en Cristo y pertenecen a la iglesia. Dice, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, nosotros pasamos a ser santos para Dios por la obra del Espíritu Santo. Esto no quiere decir que ya somos perfectos, que ya no pecamos, ya no cometemos ningún error. Cuando decimos que el Espíritu Santo nos santifica, quiere decir que Él nos separa o nos aparta del mundo y nos consagra para Dios, nos hace propiedad de Dios. La palabra santo en la Biblia da a entender un estado de separación. Es cuando el Espíritu Santo separa a la persona y la consagra para Dios. Eso es lo que significa ser santo. Amén. A partir de ese momento también empieza algo que se llama la santificación progresiva. Amén. Quiere decir que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros vamos limpiándonos, vamos apartándonos de todo aquello que no agrada a Dios y cada día nos vamos consagrando más para Dios, nos vamos consagrando más para el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nos vamos apartando cada día de lo que Dios no le agrada, de lo que es pecado, de lo que no nos conviene, y nos vamos acercando cada día más a Dios, a su palabra, a su plan, a su propósito. Amén. Esto es lo que es la santidad progresiva. Y esta santidad o esta obra continúa mientras estemos aquí en la tierra, hasta el día de nuestra muerte, hasta el día que entremos a morar por la eternidad en la presencia de nuestro Dios. También podemos decir que hay tres tipos de santidad. Está la santidad posicional, que es en Cristo, por gracia, y es a través del Espíritu Santo. Fue la que mencionamos recién. No tenemos que hacer nada. Al creer, automáticamente Dios nos ve santos en Cristo. Nos consagra para Dios. Ya somos apartados del mundo y pertenecemos a Dios. Esta santidad se llama santidad posicional, que es en Cristo y es por gracia. Amén. También está la santidad progresiva, que es por la obediencia a la palabra. Se trata de ir poco a poco alejándonos, separándonos de todo aquello que no agrada a Dios y consagrándonos más para Dios y para su plan. Y luego está la santidad absoluta o total, que será cuando seamos glorificados
y vivamos en la presencia de Dios. Ahí sí vamos a poder decir que somos completamente santos. Amén. Ahora por último vamos a ver que el Espíritu Santo de adopción también nos hace herederos. ¿Y qué significa esto? Romanos 8 dice así: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿A qué se refiere Pablo al llamarle al Espíritu Santo el espíritu de adopción? El Espíritu Santo nos introduce a la familia de Dios, nos hace hijos legales de Dios. Por eso es que nosotros podemos llamarle a Dios Padre, porque fuimos adoptados para Dios en Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. Dijimos hace un tiempo que no todos son hijos de Dios, que suena muy bonita esa frase de que todos son hijos de Dios, pero eso no es verdad. Solamente aquellos que han creído en Jesús y en su obra redentora de la cruz, son estos los que se convierten en verdaderos hijos de Dios. Amén. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No a todo el mundo, solamente a los que creyeron en su nombre. Amén. A los que le recibieron. Esto nos demuestra que no todos son hijos de Dios, sino aquellos que creen, que le reciben como su Salvador. Estos se convierten en verdaderos hijos de Dios. El que no cree en Jesús todavía está bajo maldición, en muerte espiritual, caminando a un destino eterno de condenación. Amén. Esto sucede a través de la obra del Espíritu Santo, quien nos da vida y nos da el derecho legal de ser hijos de Dios. Y como hijos legales de Dios, también somos herederos de Dios, herederos de las promesas de Dios, herederos del cielo y de todo aquello que relacionado con el reino de los cielos. Dice Romanos 8 también, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. Así que así es la obra del Espíritu Santo. La Iglesia predica el mensaje de salvación, que Cristo murió por el pecado de la humanidad, que son culpables delante de Dios y que la persona debe arrepentirse de sus pecados para obtener la salvación de Dios. Ahora el Espíritu Santo convence a la persona de que realmente la persona es un pecador y que necesita a Cristo para ser salvo de la condenación. La persona luego cree en la obra de Jesús, se arrepiente de sus pecados, entonces el Espíritu Santo le imparte la vida de Dios y lo une a la familia de Dios y lo hace heredero de Dios, y como dice la palabra, coheredero con Cristo. La iglesia es un grupo de personas nacidas de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Esa es la verdadera iglesia. Amén. La iglesia es un organismo vivo. Y para acabar, esto no se trata de religión, de venir a la iglesia, de cumplir con ciertos rituales, que está bien, Dios nos manda venir a la iglesia, nos manda cumplir con ciertos rituales, pero se trata en primer lugar de tener una relación personal con Dios, una relación de padre a hijo. Amén. Y esto se logra a través de la comunión con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Debemos pensar todo lo que Dios nos dio, todo lo que Dios hizo por nosotros. Como dijimos, Él nos dio vida. Estábamos muertos, caminando hacia la condenación eterna. El Espíritu Santo nos resucitó, nos introdujo a la familia de Dios y ahora podemos presentarnos delante de Dios como vivos de entre los muertos. Nos adoptó como hijos legales de Dios. Esa es nuestra posición como cristianos, nuestra identidad como cristianos, la de hijos de Dios. Nos ha hecho herederos del cielo, de las promesas, del reino, etc. Nos dio una esperanza. Amén. El mundo no tiene esperanza, caminan sin Dios, sin esperanza. Vemos que cada día el mundo se vuelve más loco, más suicidio, más drogas, etcétera, etcétera. No caminan con una esperanza, pero Dios a nosotros nos dio una esperanza viva. Sabemos que cuando partamos de este mundo vamos a pasar a vivir una eternidad con Dios. Amén. Sabiendo todo lo que tenemos y todo lo que Dios hizo por nosotros, debemos ser conscientes, tomar conciencia, pensar, meditar en lo que tenemos y en lo que somos. La obra del Espíritu Santo es una obra completa. Como cristianos, como hijos de Dios, ya no nos hace falta absolutamente nada. Podemos pedirle a Dios cosas materiales, sí, pero
En Cristo espiritualmente estamos completos. Todo lo demás es secundario, porque esta vida pasa en un momento. El tiempo pasa demasiado rápido. Hoy estamos, mañana no estamos. Y lo que realmente nos vamos a llevar es lo eterno, lo que Dios nos ha dado. La vida de Dios, la esperanza, el amor, etc. Todo eso es el tesoro en el cual debe estar puesto nuestro corazón. Porque dice la Biblia, como dijimos los martes anteriores, que donde esté nuestro tesoro estará también nuestro corazón. Si nuestro tesoro está en las cosas del mundo, las cosas temporales, nuestro corazón también va a estar ahí. Pero si nuestro tesoro está en las cosas de Dios, si nuestro tesoro es Dios, nuestro corazón va a estar ahí. Vamos a sentirnos plenos, vamos a sentirnos llenos, realizados. Amén. Si nuestra mente está pensando continuamente en que no tengo esto, no tengo este mejor coche, no tengo esa tele más grande, no tengo pintada de esta manera la pared de mi casa, siempre queriendo, nunca vamos a sentirnos satisfechos, nunca vamos a sentirnos bien, realizados, nunca vamos a sentir el gozo de Dios en nuestra vida. Todo es pasajero, todo lo que tienes a tu alrededor, todo lo que ves a tu alrededor es pasajero, tiene fecha de caducidad. Todo va a perecer, todo va a ser destruido. Por eso dice la palabra que si hemos resucitado con Cristo debemos poner nuestra mira, nuestros ojos en las cosas de arriba. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Estas son las cosas que vale la pena buscar. Y se pueden encontrar si tenemos una buena comunión con el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Porque como dijimos, el Espíritu Santo siempre obra junto con la palabra de Dios. Amén. Así que simplemente meditar en estas cosas. Y el martes que viene continuamos con otros puntos.